Bien, buenas tardes, queridos compañeros y maestras. Mi nombre es Elvis Villafaña Polanco y junto a mi compañera Patricia Holguín Felipe vamos a estar presentando el tema del pericarditis. Bien, la pericarditis es una enfermedad inflamatoria que afecta al pericardio, que es una membrana del tejido conectivo que envuelve y protege el corazón. El pericardio está compuesto por dos capas principales, una capa visceral, que es una capa fina y serosa que se adhiere íntimamente a la superficie externa del corazón, también llamada epicardio, y la capa parietal, que es una capa más gruesa y fibrosa que forma un saco externo que rodea el corazón. Entre estas dos capas existe un espacio virtual denominado cavidad pericárdica, que normalmente contiene entre 10 y 50 mililitros de un líquido ceroso que actúa como un lubricante para reducir la fricción durante los movimientos de contracción y relajación del corazón. Por lo tanto, la pericarditis se define como una inflamación aguda o crónica de una o ambas capas del pericardio y puede presentarse con o sin acumulación normal de líquido en el espacio pericárdico, lo que se conoce como derrame pericárdico. Es importante destacar que el pericardio sano es eléctricamente silente en el electrocardiograma, pero cuando se inflama, los cambios en el electrocardiograma que podemos observar son una elevación del segmento ST o una depresión del segmento PR, que no son en realidad producidos por el pericardio mismo, sino por la inflamación del miocardio subepicárdico subyacente. Bien, esa es una de las novedades más importantes de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, y es que esta se ha decidido publicar un documento único que aborda de manera conjunta la miocarditis y la pericarditis bajo el término de síndrome inflamatorio miopericárdico. Este es un término general que se utiliza durante el proceso del diagnóstico inicial antes de establecer el diagnóstico definitivo. Aquí se reconoce que la miocarditis y la pericarditis tienen etiologías similares y son estructuras anatómicamente contiguas, por lo que a menudo se superponen. Entonces, el síndrome inflamatorio miopericárdico incluye varias formas clínicas, las cuales son la pericarditis aislada, la miocarditis aislada y las formas mixtas, entre las cuales están, bueno, la primera es la miopericarditis, que es una pericarditis predominante con afectación al miocardio, miocárdica menor, perdón. Es decir, hay criterios de pericarditis y además una elevación de troponino, pero la función ventricular está conservada y esa es la forma más común. En segundo lugar tenemos la peromiocarditis, que es una miocarditis predominante con afectación pericárdica, donde además hay una disfunción ventricular nueva. Bien, en cuanto a la epidemiología de la pericarditis, tenemos que eso tiene una incidencia. La incidencia de la pericarditis aguda se estima entre 3 a 32 casos por cada 100.000 personas al año. Y esta es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación aproximada de 1 a 2 y afecta predominantemente a adultos jóvenes entre 16 a 65 años de edad. La pericarditis es responsable del 5% de las consultas por dolor torácico en urgencia y representa el 0,2% de todos los ingresos cardiovasculares. Un dato muy importante aquí es que para el pronóstico, eh, la tasa es la tasa, o sea, es la tasa de recurrencia, donde ocurre aproximadamente el 20 a 30% de los pacientes en los primeros 18 meses tras el primer episodio. Pero si un paciente ya ha tenido una primera recurrencia, el riesgo de una segunda aumenta hasta el 50%.
La mortalidad hospitalaria por pericarditis aguda es baja, alrededor del 1% en promedio. Sin embargo, esta puede ser más alta en ancianos, en pacientes con infecciones graves o en formas específicas como la pericarditis purulenta, que tiene una mortalidad del 15 al 40%. Bien, la pericarditis la podemos clasificar de dos formas. Está la clasificación según su tiempo de evolución y la clasificación según la presentación clínica. Vamos a empezar desarrollando la clasificación según su tiempo de evolución, que la guía establece cuatro categorías principales basadas en la duración de los síntomas y el patrón de recurrencia. Bien, la primera es la pericarditis aguda, que esta la podemos definir como aquella en la que los síntomas tienen una duración igual o inferior a 4 a 6 semanas. Este es el episodio inicial de una nueva aparición, en que la mayoría de los pacientes con pericarditis aguda se recuperan completamente en un plazo de 4 a 6 semanas si reciben el tratamiento adecuado, que como veremos más adelante consiste en la combinación de antiinflamatorio no esteroideo más colchicina. La pericarditis aguda puede presentarse de diversas formas, desde un cuadro leve con dolor torácico autolimitado hasta una forma más fulminante con derrame masivo y taponamiento cardíaco, aunque este último es raro en la pericarditis idiopática o viral. En segundo lugar, tenemos la pericarditis subaguda o incesante, que esa se define por una duración de los síntomas de más de 4 semanas hasta un máximo de 3 meses. Aquí el término incesante requiere una explicación más detallada, ya que se utiliza este adjetivo para describir aquellos pacientes que, a pesar de recibir dosis completas de tratamiento médico dirigido, no logran un intervalo asintomático de más de 4 semanas. Es decir, los síntomas persisten de forma continua o reaparecen casi inmediatamente al intentar reducir la medicación. También en esta categoría se incluyen los pacientes que recaen durante la reducción progresiva del tratamiento. Esto es muy importante clínicamente, ya que, por ejemplo, un paciente que está bien mientras toma ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas, pero que cada vez se intenta reducir la dosis a 600 miligramos cada 8 horas, esto puede tener un dolor y elevarse la proteína C reactiva. Se considera que tiene una pericarditis incesante, aunque la duración total de los síntomas sea inferior a los 3 meses. La siguiente que tenemos es la pericarditis recurrente, que podemos decir que esta es la aparición de un nuevo episodio de pericarditis después de un intervalo asintomático de al menos de 4 a 6 semanas y crucialmente tras haber suspendido por completo el tratamiento antiinflamatorio. Es decir, no se considera recurrente si el paciente recae mientras todavía está tomando la medicación, ya que eso sería una pericarditis incesante y no recurrente. Y por último tenemos la pericarditis crónica, que esta se la podemos definir por una duración de los síntomas superior a los 3 meses. En esa fase los síntomas suelen ser similares a los de los episodios agudos, pero generalmente son más leves en intensidad. Aquí muchos pacientes con pericarditis crónica describen un dolor torácico de bajo grado constante o intermitente que afecta significativamente su calidad de vida, pero que no pone en riesgo su vida a corto plazo. El problema principal de esta pericarditis no es la mortalidad, sino el impacto que tiene en la calidad de la vida de los pacientes, ya que los pacientes pueden tener dolor torácico persistente durante meses o años, con limitación de la actividad física, la necesidad de tomar medicamentos antiinflamatorios de forma prolongada, con sus efectos secundarios
y las frecuentes visitas al médico. Bien, la siguiente clasificación que tenemos es según su presentación, que aquí se pueden describir hasta 8 formas diferentes de presentación clínica de la pericarditis. La primera es la pericarditis seca, que representa aproximadamente el 40-50% de todos los casos de pericarditis aguda. Se define como la inflamación del pericardio sin derrame pericárdico detectable por una ecocardiografía transtorácica. El término seca proviene de la ausencia del líquido y no de la severidad de la inflamación. Aquí el síntoma principal sigue siendo el dolor torácico típico de carácter pleurítico que empeora con la inspiración profunda, con la tos, con la deglutición y al tumbarse, pero que mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante. Este dolor eh, torácico puede ser penetrante o pulsante y puede irradiarse a lo que es el cuello, el hombro o la espalda, especialmente al músculo trapecio. Bueno, la segunda pericarditis que tenemos es la efusiva, que esta representa del 50 a 60% de los casos agudos, por lo que es ligeramente más frecuente que la forma seca, y se define por la presencia de derrame pericárdico asociado a la inflamación. Aquí el derrame pericárdico puede detectarse mediante una ecocardiografía transtorácica, que es la técnica de imagen de primera línea para este propósito. Luego tenemos la pericarditis con taponamiento cardíaco, que esta es una de las complicaciones más graves y potencialmente mortales de la pericarditis aguda. Afortunadamente es poco frecuente en la pericarditis idiopática o viral, siendo más común en la pericarditis neoplásica, tuberculosa, purulenta o postraumática. Para entender el tamponamiento cardíaco, hay que recordar la anatomía y la fisiología del pericardio, que como sabemos, un pericardio sano es relativamente poco distensible, pero cuando se acumula líquido en el espacio pericárdico, la presión intrapericárdica aumenta. Entonces, si el líquido se acumula lentamente, el pericardio puede ir estirándose gradualmente y puede acumularse de 1 o incluso 2 litros de líquido antes de que la presión intrapericárdica alcance un nivel crítico. En cambio, si el líquido se acumula rápidamente, el pericardio no tiene tiempo de estirarse y con solo 200 o 300 mililitros puede alcanzar la presión crítica y producir el taponamiento. Entonces, dicho eso, ya el taponamiento, podemos saber que el taponamiento ocurre cuando la presión intrapericárdica supera la presión del llenado de las cavidades cardíacas. Esto impide que el corazón se llene adecuadamente durante la diástole y como consecuencia el volumen sistólico disminuye, el gasto cardíaco cae y se produce hipotensión y seguidamente un shock cardiogénico. La presentación clínica del taponamiento cardíaco es la triada de Beck, que esto incluye la hipotensión arterial, que es una presión arterial sistólica generalmente inferior a 90 milímetros de mercurio, y es la manifestación más evidente y la que más alerta al médico, seguido de la distensión de las venas tubulares y ruidos cardíacos atenuados. Bien, la siguiente pericarditis que tenemos es la constructiva, que esta es una forma crónica de afectación pericárdica que se desarrolla como secuela de una pericarditis previa, generalmente después de meses o años. Bueno, también está la pericarditis constrictiva transitoria, que
Es una forma de pericarditis constrictiva que aparece en el contexto de una pericarditis activa y que puede revertirse espontáneamente o con tratamiento antiinflamatorio en un plazo de 3 a 6 meses. Bien, la pericarditis efusiva constrictiva, que es una forma menos común pero muy importante de reconocer porque su manejo es diferente y se define por la presencia simultánea de un derrame pericárdico con causa de taponamiento o al menos síntomas de derrame significativo y un pericardio visceral engrosado que produce constricción de tal manera que después de drenar completamente el líquido pericárdico la constricción persiste. Es decir, la presión auricular derecha no se reduce en al menos un 50% ni cae por debajo de 10 milímetros de mercurio después del drenaje. En términos más sencillos, el paciente tiene tanto líquido como una envoltura rígida alrededor del corazón. Entonces, al quitar el líquido, la envoltura rígida sigue impidiendo que el corazón se llene adecuadamente. La otra pericarditis que tenemos es la policerocitosis, que es una inflamación que no se limita al pericardio, sino que afecta simultáneamente varias membranas serosas del organismo, de las cuales son el pericardio, la pleura y el peritoneo. Clínicamente, esos pacientes presentan derrame pericárdico, derrame pleural y ascitis. Y por último, la guía introduce una nueva clasificación de la pericarditis según su fenotipo inflamatorio y no inflamatorio, basado en el perfil biológico y la respuesta al tratamiento. Bien, el fenotipo inflamatorio es el más frecuente, teniendo una tasa del 80-90% de los casos, y se caracteriza por una elevación de la proteína C reactiva, fiebre y otros marcadores inflamatorios. Aquí los pacientes responden muy bien al tratamiento con AINES y colchicina, mejorando en pocos días. Ya en el fenotipo no inflamatorio, esto es menos común, teniendo una tasa del 10 al 20%, y presenta síntomas típicos de pericarditis, pero con una proteína C reactiva normal o poco elevada, sin signos claros de inflamación. Esos pacientes responden mal al tratamiento convencional y suelen requerir corticoides u otras terapias. La importancia clínica de esta clasificación es que permite ajustar el tratamiento si un paciente no mejora con AINES y colchicina, tiene una proteína C reactiva normal, se debe sospechar un fenotipo no inflamatorio y cambiar la estrategia. Bien, en cuanto a la etiología de la pericarditis, esto tiene muchísimas causas, pero en los países desarrollados la causa más frecuente de pericarditis es la llamada idiopática o viral. Esto significa que no se identifica un agente específico, pero se sospecha fuertemente de un origen vírico. Aquí los virus más comunes implicados son los enterovirus, el parvovirus P19, los virus del herpes humano y también el citomegalovirus y los virus de la gripe y últimamente el coronavirus. Entonces, a veces preguntarán, ¿cómo produce la pericarditis estos virus? Bueno, existen tres mecanismos que son, el primero es el daño directo. Aquí el virus, como los enterovirus, infectan las células del pericardio y la destruyen, lo que desencadena una respuesta inflamatoria intensa. El segundo mecanismo es el daño vascular, que puede ser por el parvovirus B19, que infecta las células de los vasos sanguíneos del pericardio, causando
una microtrombosis o isquemia local. Y el tercer mecanismo es la activación inmunitaria indirecta, que aquí el virus como el herpes infecta los linfocitos que a su vez activan una respuesta inflamatoria que afecta al pericardio. Otra de las causas es la pericarditis tuberculosa, que es la causa principal en países en vías de desarrollo, en regiones como África, India y gran parte de América Latina. Representa hasta el 70 al 90% de los derrames pericárdicos significativos. Ya en países desarrollados es raro y menos del 4%, y se ve en el menos del 4%, pero está aumentando por la inmigración y el VIH. La fisiopatología que sigue esta pericarditis son 4 fases, las cuales son la fase 1, la pericarditis seca, sin derrame distinguido de la viral; la fase 2, que es la pericarditis efusiva, la más común, y se produce aquí un derrame exudativo rico en linfocitos; la fase 3, que es la absorción del derrame, que puede dejar una fisiología efusiva constructiva; y por último la fase 4, que es la pericarditis constrictiva con engrosamiento y calcificación del pericardio, que ocurre en el 5 a 25% de los casos, incluso con tratamiento. Bien, también tenemos la pericarditis asociada a enfermedades autoinmunes, que las enfermedades autoinmunes sistémicas son una causa importante de pericarditis, especialmente en mujeres jóvenes. La principal enfermedad autoinmune que tenemos, o la más frecuente en este caso, es el lupus eritematoso sistemático. Luego tenemos la pericarditis neoplásica, que la causa la afectación pericárdica por cáncer y se encuentra en el 5 al 15% de la autopsia de pacientes oncológicos, aunque clínicamente es sintomática solo en el 1 a 5%. Aquí los tumores que más frecuentes afectan el pericardio son, por orden, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, los linfomas, las leucemias y melanoma. Y por último, tenemos la pericarditis purulenta o bacteriana, que es una forma grave pero poco frecuente, menos del 1% de la pericarditis, que se presenta en el menos del 1% de la pericarditis. Sin embargo, esta es muy grave, con una mortalidad del 15 a 40%, incluso con tratamiento. Aquí los gérmenes más comunes son los Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y enterobacterias. Aquí los factores de riesgo son infección sistemática previa, cirugía cardíaca, traumatismo, inmunosupresión y dispositivos cardíacos. Bien, el tratamiento farmacológico de la pericarditis se basa en 3 pilares, los cuales son la clínica, el EKG y los biomarcadores apoyados por pruebas de imágenes. Bien, el primer criterio, que es la clínica, y es lo más importante, la guía nos dice que para diagnosticar pericarditis se necesita el dolor torácico típico, más al menos uno de los 5 hallazgos que estaré mencionando, los cuales son roces pericárdicos, cambio en el EKG, como una depresión en el segmento PR o elevación difusa del ST. También una proteína C reactiva elevada, que es un marcador de la inflamación, derrame pericárdico, que se ve en el ecocardiograma, también edema o recalce en resonancia magnética. Entonces,
Si tiene dolor y al menos uno de estos cinco hallazgos, podemos confirmar que es pericarditis. Para reconocer ese dolor torácico, es muy característico que sea pulsante, como si fuera una puñalada, que empeora al inspirar hondo, al toser y al acostarse, pero que mejora al sentarse o inclinarse hacia adelante y puede irradiarse el trapecio. Pero si el dolor mejora al inclinarse hacia adelante, ya podemos pensar indefinitivamente que es una pericarditis. El segundo criterio viene siendo el EKG, que tiene un patrón típico. Lo primero es la depresión del segmento PS, que es muy específico, que aparece al inicio. El segundo es la elevación del segmento ST, la cual es difusa en muchas derivaciones, con forma cóncava hacia arriba. Algo importante de eso es que en el infarto la elevación de ST es conversa y solo en un territorio, pero en la pericarditis esto es difusa y cóncava. En cuanto en el tamponamiento, el EKG puede mostrar complejos pequeños o el QRS cambia de tamaño latido a latido. Bien, y el tercer, se me fue la palabra, pero ajá. El tercer marcador son los biomarcadores, que la proteína C reactiva, que es la más importante, esta está elevada en el 80-90% de los casos y sí sirve para seguir la respuesta al tratamiento. Luego tenemos la troponina, que esta se eleva en el 20-30% de miopericarditis. No es un mal pronóstico si el corazón funciona bien. Y por último está la procalcitonina, que es elevada en pericarditis bacteriana o purulenta y no en la viral. Por último, podemos confirmar el diagnóstico, como mencioné al principio, con las pruebas de imágenes, ya sea como el ecocardiograma, que es la primera imagen que se pide, y la resonancia magnética por si tenemos alguna duda con el diagnóstico. Bien, en cuanto al tratamiento farmacológico, la guía presenta un algoritmo muy claro que voy a estar describiendo paso a paso. El primer paso es que el paciente no llega con pericarditis aguda. Lo primero entonces es indicar reposo y restricción al ejercicio. El segundo paso se inicia el tratamiento de primera línea que consiste en AINE, que puede ser una aspirina o ibuprofeno más colchicina. Siempre con una protección gástrica. Esto tiene una recomendación de clase 1. Ya el tercer paso se evalúa la respuesta al tratamiento. Si el paciente responde bien, se inicia entonces una reducción gradual de los AINE en 1 a 2 semanas, mientras se mantiene la colchicina durante 3 a 6 meses para prevenir recurrencia. Pero si el paciente no responde bien o tiene contraindicaciones o intolerancia a los AINE, entonces se pasa a la segunda línea, y aquí se añaden corticoides a dosis bajas o moderadas, siempre junto con la colchicina. Esto tiene una recomendación de clase 2A, y algo importante que enfatiza la guía es que los corticoides no son de primera línea, solo se usan si fallan los AINE o hay contraindicaciones. En el paso 5 se evalúa nuevamente la respuesta. Si el paciente tiene pericarditis incesante o recurrente, a pesar del tratamiento con AINE, colchicina y corticoides, entonces se pasa a la tercera línea, que aquí se utiliza la antagonista de la intersulina 1, que puede ser la anaquira o la rinolapseb, y esto tiene ya una recomendación clase 1D, y es la evidencia más fuerte para pericarditis recurrente con proteína C reactiva elevada tras el fracaso del tratamiento previo.
Algo que tenemos que tener en cuenta es que en todos los casos la reducción de los fármacos debe ser lenta y gradual, especialmente la de los corticoides para evitar recaídas. Y la colchicina es el último fármaco que se retira. Bien, en cuanto a al tratamiento intervencionista, bueno, perdón, esa es una imagen para que la estudien y se le haga más fácil aprenderse eso que acabo de explicar. Bueno, ahora sí. En cuanto al tratamiento intervencionista, la guía incluye una escala de puntuación para decidir qué pacientes con derrame pericárdico requieren pericardiocintesis urgente. La imagen está dividida en tres hallazgos, los cuales son los hallazgos en imagen, la presentación clínica y la etiología. Cada hallazgo tiene una puntuación. Al final se suman todos los puntos de todas las categorías. Si la puntuación total es igual o mayor a 6 puntos, se requiere una pericardiocintesis urgente. Esta es otra imagen para que la estudien, posiblemente vengan preguntas de aquí. Y por último, entramos ya a lo que es el tratamiento quirúrgico, que tenemos otro algoritmo para el manejo de la pericarditis constrictiva, que es la complicación quirúrgica más importante de la pericarditis. El paso 1 es que el paciente llega con síntomas y signos de constricción pericarditis, que son disnea, edema, ascitis, fatiga y distensión yugular. El paso 2 se realiza la evaluación clínica, que consta de la historia clínica, la exploración física, el EKG, la ecocardiografía torácica, pruebas de laboratorio, la tomografía computarizada para buscar clasificaciones pericárdicas y la resonancia magnética para buscar una inflamación activa. Todo esto tiene una recomendación de clase 1 y el paso 3 sería establecer el diagnóstico definitivo. El paso 4 ya el algoritmo nos pregunta si hay una pericarditis concomitante activa, es decir, el paciente tiene una evidencia de inflamación de proteína C reactiva elevada, más un edema. Si la respuesta es sí, hay pericarditis activa, entonces el paciente se estratifica por riesgo, un riesgo bajo, que se puede tratar de forma ambulatoria con antiinflamatorios y un seguimiento estrecho. Un riesgo intermedio, que hay mejoría sin remisión completa. Aquí se ingresa al paciente y se inicia el tratamiento durante al menos 3 a 6 meses. Durante ese tiempo se evalúa periódicamente si mejora, se sigue el seguimiento de ambulatorio y se evita la cirugía. Pero si persiste la constricción, bueno, se considera una pericardioctomía. Y ya por último, si el riesgo es alto, o sea, los síntomas son persistentes o signos de imagen que no mejoran, se deriva directamente a la pericardiotomía. Entonces, si la respuesta es no hay pericarditis activa, solo constricción crónica permanente, el paciente se estratifica de la misma manera, un riesgo bajo, se puede tratar de forma ambulatoria con seguimiento, y un riesgo intermedio o alto se indica ya entonces definitivamente la pericardiotomía quirúrgica. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, lo dejo con mi compañero.